En esta parte de la clase estudiaremos los procesos de rancidez de los lípidos. La rancidez es el proceso más común de deterioro de los lípidos. Puede diferenciarse entre rancidez hidrolítica o rancidez oxidativa. La rancidez hidrolítica ocurre por hidrólisis de los enlaces ésteres de los triglicéridos. Puede ser química, este proceso se favorece a altas temperaturas como ocurre con la fritura, o enzimática, que está catalizada por lipasas. Recordemos que todo proceso de hidrólisis requiere de la presencia de agua. Los productos de esta reacción, cuando la hidrólisis es completa, son ácidos grasos libres y glicerol. Cuando la hidrólisis es incompleta, se forman ácidos grasos libres, mono y diglicéridos. El proceso de rancidez oxidativa se lleva a cabo en 3 etapas. Es un mecanismo por radicales libres. Los radicales libres son sustancias sin carga que tienen un electrón desapareado. La mayoría de los radicales libres son especies muy reactivas. Por ejemplo, si en la molécula de agua se produce la ruptura heterolítica de un enlace covalente, se forman aniones y cationes, es decir, se forman partículas con carga, como vemos en la ecuación de la disociación del agua. Sin embargo, si la ruptura es homolítica, es decir, un electrón queda para una parte de la molécula y el otro queda para la otra parte de la molécula, lo que se forman son radicales libres. Estas partículas no tienen carga, pero son muy reactivas. Como vemos en la reacción, a partir del agua se pueden formar radical hidrógeno y radical oxidrilo. Esta reacción se ve favorecida por la luz UV. El proceso de rancidez, que se lleva a cabo en 3 etapas, la primera es la iniciación, luego propagación y la última etapa es la terminación. En la imagen vemos las 2 primeras etapas. Un lípido insaturado, que puede ser un ácido graso libre, o la cadena de ácido graso que está formando parte de un triglicérido, al reaccionar con un radical oxidrilo, sufre una ruptura homolítica y se forma un radical hidrógeno que reacciona con el radical oxidrilo formando agua y un radical alquilo. Ese radical alquilo es el producto de la etapa de iniciación. El radical alquilo reacciona con el oxígeno para formar un radical peroxilo. El radical peroxilo es una especie muy reactiva y puede reaccionar con ácidos grasos libres o formando parte de triglicéridos para formar nuevos radicales alquilo y moléculas de hidroperóxidos. Los hidroperóxidos, si bien no son radicales libres, también son moléculas muy reactivas. Estos hidroperóxidos, cuando están en presencia de metales de transición que actúan como prooxidantes, pueden dar lugar a nuevos radicales libres. En la etapa de terminación, los radicales formados en la propagación y en la iniciación pueden reaccionar entre sí, dando lugar a compuestos muy estables de alto peso molecular, o pueden sufrir reacciones de beta escisión. En estas reacciones, los radicales sufren una serie de transformaciones dando compuestos de bajo peso molecular que son los que contribuyen al olor a rancio característico. Otras reacciones secundarias que pueden ocurrir entre los lípidos que fueron oxidados, es decir, entre los radicales libres que se formaron, con otros componentes de los alimentos. Por ejemplo, con los grupos sulfidrilos o grupos aminos de proteínas que alteran las propiedades funcionales de las mismas. Por ejemplo, puede modificar la capacidad de una proteína para formar una espuma o para formar una emulsión. Además, pueden reaccionar con la histidina de la mioglobina, modificando el color de este pigmento, es decir, modificando el color de la carne. También pueden alterar al colesterol. El colesterol presenta doble enlace entre el carbono 5 y 6 y por lo tanto es susceptible al ataque de los radicales libres, formando alcoholes, cetonas y epóxidos. Estos compuestos pueden ser potencialmente citotóxicos y están relacionados con el desarrollo de la arteriosclerosis.
La rancidez oxidativa también se puede llevar a cabo por un proceso enzimático. En este caso, actúa la lipoxidasa. Esta enzima cataliza la reacción, en presencia de oxígeno, de ácidos grasos con sistemas pentadienos, como el ácido linolénico, el linoleico y el araquidónico. Como producto de esta reacción se forman hidroperóxidos que luego continúan las mismas reacciones de rancidez oxidativas que vimos recién. Estas enzimas también pueden catalizar la oxidación de otros lípidos insaturados como vitaminas liposolubles y carotenos. El deterioro de los lípidos puede inhibirse gracias al uso de distintos aditivos. Uno de ellos son los antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que reaccionan con los radicales formados en la etapa de propagación y de iniciación, frenando la velocidad de reacción de esta etapa. Los antioxidantes son moléculas que se caracterizan por tener dobles enlaces conjugados y ceden un radical hidrógeno al radical formado en la etapa de iniciación o de propagación. De esta manera, el radical se transforma en una molécula no radicalaria y el antioxidante se convierte en un radical, pero es estable gracias a la presencia de los dobles enlaces conjugados. De esta manera, el radical del antioxidante no continúa en la etapa de propagación. Otro tipo de aditivos son los secuestrantes, que secuestran los metales que catalizan las reacciones de rancidez. De esta manera, al no haber catalizadores en el medio, la velocidad de reacción es mucho más lenta.